Tras este examen global de la razón como una peculiar capacidad cognoscitiva propia únicamente del hombre, así como de las prestaciones y fenómenos característicos a que dicha razón da lugar, ahora solo me resta hablar de la razón en la medida en que guía las acciones de los hombres, consideración desde la que se le puede llamar práctica. Ahora bien, la mayor parte de lo que correspondía decir aquí ha encontrado su lugar en otro lugar, cual es el apéndice de la presente obra, donde se cuestiona la existencia de lo que Kant dio en llamar razón práctica, que él, entre paréntesis, desde luego muy confortablemente, presenta como la fuente inmediata de toda virtud y como la sede de un deber absoluto, entre paréntesis, esto es, caído del cielo. Algún tiempo después, en los problemas fundamentales de la ética, procuré una amorosa y sólida refutación de este principio kantiano de la moral. Por eso aquí solo diré algo sobre el influjo real de la razón en el verdadero sentido de esta palabra, sobre el obrar. Ya al comienzo de nuestro examen de la razón hemos observado en general cuánto se diferencian el hacer y la conducta del hombre de los del animal, así como que esta diferencia ha de ser vista únicamente como consecuencia de la presencia de conceptos abstractos en la conciencia. El influjo de esta sobre todo nuestro existir es tan radical y significativo que en cierto modo nos coloca con respecto a los animales en la misma relación que los animales capaces de ver guardan con los que carecen de ojos. Entre paréntesis, ciertas larvas, gusanos y zoófitos. Los últimos conocen solo por el tacto lo que les está inmediatamente presente en el espacio. En cambio, los que ven conocen un amplio círculo de proximidad y lejanía. De igual modo, la ausencia de la razón ciñe a los animales a las representaciones intuitivas que les sean inmediatamente presentes en el tiempo, esto es, a los objetos reales. Nosotros, por contra, y en virtud del conocimiento en abstracto, abarcamos, junto al angosto presente real, todo el pasado y el futuro, además del ancho reino de la posibilidad. Oteamos libremente la vida en todas sus facetas, más allá del presente y de la realidad efectiva. Así pues, lo que es el ojo en el espacio y para el conocimiento sensible lo es en cierta medida la razón en el tiempo y para el conocimiento interior. Sin embargo, tal como la visibilidad de los objetos posee su valor y significado por el hecho de proclamar la perceptibilidad de los mismos, el valor del conocimiento abstracto radica siempre e íntegramente en su relación con lo intuitivo. De ahí que también el hombre natural conceda siempre mucho más valor a lo conocido intuitiva e inmediatamente que a los conceptos abstractos, a lo simplemente pensado, prefiriendo el conocimiento empírico al lógico. Pero todo lo contrario sienten quienes viven más en las palabras que en los hechos, quienes han visto más en los papeles y los libros que en el mundo real, y que en su mayor degeneración se vuelven tan pedantes como librescos. Solo eso torna comprensible que Leibniz, junto a Wolff y todos sus sucesores, pudieran desvariar tanto, tras el precedente de Duns Scoto, como para explicar que el conocimiento intuitivo es tan solo un conocimiento abstracto confuso. En honor a Spinoza, he de mencionar que, bien al contrario, su correcto sentido ha explicado que todos los conceptos banales deben su origen a la confusión de lo conocido intuitivamente. Entre paréntesis, Ética 2, propiamente 40, Escolio 1. Esta trastocada opinión hace que en las matemáticas se desestime su evidencia característica, para hacer valer únicamente la evidencia lógica, así como que en general cualquier conocimiento no abstracto sea concebido y menospreciado bajo el amplio nombre de sentimiento, hasta que finalmente la ética kantiana declaró sin valor ni mérito algunos, catalogándolo como un mero sentimiento y arrebato al puro obrar justo y provechoso que, ante el conocimiento inmediato de las circunstancias, guía por simpatía a la buena voluntad y quiso reconocer valor moral
solo al obrar originado por máximas abstractas. El polifacético panorama global de la vida que el hombre posee merced a la razón, anteponiéndole al animal, también es comparable con un plano geométrico incoloro y abstracto y reducido de su transcurso vital. El hombre procede con respecto al animal como el navegante que conoce exactamente su ruta y sabe en todo momento cuál es su situación en el mar, gracias a su carta de navegación, el compás y el cuadrante, con respecto a la ignorante tripulación que solo ve las olas y el cielo. Por eso es tan curioso y admirable cómo el hombre, junto a su vida en concreto, siempre lleva una segunda vida en abstracto. En la primera queda a merced de todas las tormentas de la realidad efectiva y al influjo del presente, habiendo de esforzarse, sufrir y morir igual que el animal. Pero su vida en abstracto, tal como se presenta ante su sentido reflexivo racional, es el tranquilo reflejo de la primera y del mundo en que vive. Es aquel reducido plano recién mencionado. Aquí, en el ámbito de la meditación sosegada, se le aparece frío, descolorido y extraño a primera vista lo que allí le poseía por entero y le movía con vehemencia. Aquí es mero espectador y observador. En este abandonarse a la reflexión se asemeja a un actor que ha interpretado su papel y que, hasta que le toca entrar de nuevo en escena, toma asiento entre los espectadores, desde donde contempla serenamente lo que siempre puede anticiparse y que serían los preparativos de su propia muerte, entre paréntesis, en la pieza teatral, si bien luego, al volver a incorporarse al escenario, hace y padece como tiene que hacerlo. La serenidad humana que resulta de esta doble vida es muy diferente de la irreflexión animal. Con dicha serenidad, alguien, tras haberlo meditado previamente, haber adoptado una resolución o haber reconocido una necesidad, soporta resignadamente o consuma con sangre fría lo más importante para él, con frecuencia lo más horrendo: el suicidio, el suplicio, arriesgadas empresas de todo tipo y en general cosas contra las que se subleva enteramente su naturaleza animal. Entonces vemos en qué medida la razón se vuelve dueña de la naturaleza animal y le grita al fuerte: tienes en verdad un corazón de hierro. Ilíada 24, 521. Aquí puede decirse realmente se manifiesta la razón prácticamente. Por tanto, allí donde la conducta está guiada por la razón, donde los motivos son conceptos abstractos, donde lo determinante no son las singulares representaciones intuitivas ni la impresión del momento que dirige al animal, allí se muestra la razón práctica. Pero que esto es totalmente distinto e independiente del valor ético, que el obrar racional y el obrar virtuoso son dos cosas diferentes por completo, que la razón se encuentra unida tanto a una gran bondad como a una gran maldad y que presta eficazmente su concurso tanto a la una como a la otra, que la razón está igualmente preparada para servir tanto a la realización consecuente y metódica del designio noble como del perverso, de las máximas prudentes como de las incomprensibles, que conlleva su naturaleza femenina, receptora y conservadora, mas no autocreadora. Todo esto lo he desarrollado ampliamente e ilustrado con ejemplos en el apéndice. Lo dicho allí encontraría aquí su auténtico lugar, mas a causa de la polémica contra la presunta razón práctica de Kant, hubo de ser trasladado al citado apéndice, al que por ello remito aquí a su vez. El desarrollo más perfecto de la razón práctica, en el auténtico y genuino sentido de la palabra, la cumbre más alta a la que puede llegar el hombre gracias al mero uso de su razón y que muestra más diáfanamente su diferencia del animal, es presentado como idea en la sabiduría estoica. Pues la ética estoica no es originaria ni es esencialmente una doctrina de la virtud, sino una simple indicación para la vida racional, cuyo objetivo y meta es la dicha gracias al sosiego del espíritu. La conducta virtuosa comparece en ella solo per accidentalmente, por decirlo así, como medio, no como fin.
Por eso la ética estoica, conforme a su esencia global y su punto de vista, es radicalmente distinta de los sistemas éticos que exigen de inmediato la virtud, como las doctrinas de los Vedas, de Platón, del cristianismo y de Kant. El fin de la ética estoica es la dicha. Todas las virtudes tienen como objetivo a la felicidad, se dice en la presentación de la Estoa hecha por Estobeo. No obstante, la ética estoica especifica que la dicha únicamente se puede encontrar con seguridad en la paz interior y en el sosiego del ánimo, entre paréntesis, ataraxia. Y a su vez, esta imperturbabilidad solo se alcanza por medio de la virtud. No es otro el significado de la expresión relativa a que la virtud es el bien supremo. Si paulatinamente se ha ido olvidando el fin en aras del medio y se recomienda la virtud para un interés totalmente distinto, en cuanto que traiciona el de la propia felicidad al contradecirlo nítidamente, esta es una de las inconsecuencias merced a las cuales en cualquier sistema la verdad inmediatamente conocida, o como suele decirse, la verdad sentida, nos devuelve al camino correcto, reprimiendo los silogismos. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la ética de Spinoza, quien a partir del egoísta sum utile quaerere, buscar el propio provecho, deduce una doctrina de la virtud pura mediante obvios sofismas. Entre paréntesis, Ética 4, Prop 20. Tal como yo he captado el espíritu de la ética estoica, su origen radica en la idea de si la razón, ese gran privilegio del hombre que tanto le aligera la vida de sus cargas indirectamente gracias al obrar planificado y lo que de él se desprende, no sería también capaz de sustraerle directamente, o sea, a través del mero conocimiento de los sufrimientos y tormentos de todo tipo que colman la vida, ya fuera de golpe y por completo o casi en su totalidad. No parecía compadecerse con ese privilegio de la razón el hecho de que el ser dotado de ella y que gracias a la misma capta y otea una infinidad de cosas y estados, quedase sin embargo a merced de tan intensos dolores, de tan enorme angustia y sufrimiento como los que provocan el impetuoso ardor del anhelo y de la fobia por mor del presente y los incidentes que pueden albergar los pocos años de una vida tan corta, efímera e incierta, con lo cual se dio en creer que un pertinente uso de la razón habría de elevar al hombre por encima de todo eso y que podría hacerle invulnerable. Por eso dijo Antístenes, uno ha de procurarse o bien entendimiento o bien una soga. Es decir, la vida está tan plagada de calamidades y fastidios que o bien se remontan desmintiéndolos con el pensamiento, o bien se ha de abandonar la vida. Se comprendió que la privación y el sufrimiento no provienen directamente del no tener, sino del querer tener y no tenerlo. Se comprendió que este querer tener es la condición bajo la cual el no tener se torna privación y genera dolor. No es la pobreza lo que dispensa dolor, sino la codicia. Entre paréntesis, Epícteto, fragmento 25. Además, la experiencia enseña que solo la esperanza y las pretensiones alumbran y nutren el deseo. De ahí que no nos desazonen y atormenten los muchos e inevitables males comunes a todos, ni tampoco los bienes inalcanzables, sino únicamente los bienes más o menos insignificantes que son accesibles al hombre y que puede dejar pasar. Lo que es absoluta o relativamente inalcanzable o inevitable nos deja totalmente impasibles. Por eso los males con que una vez transigió nuestra individualidad o los bienes que han de quedarles necesariamente negados son considerados con indiferencia, y con arreglo a esta característica humana cualquier deseo está pronto a extinguirse y por tanto no puede seguir generando dolor si no lo alimenta esperanza alguna. Todo esto hizo patente que toda felicidad pivota sobre la relación entre nuestras pretensiones y lo que conseguimos. Da igual cuán grandes o pequeñas sean ambas magnitudes de esa relación, y la relación puede establecerse tanto por la disminución de la primera magnitud como por el incremento de la segunda, de suerte que todo sufrimiento emana propiamente de la desproporción entre lo que reclamamos y aguardamos con aquello que nos es dado.
desproporción que obviamente solo está en el conocimiento. Cito, todos los disgustos se deben al juicio y a la opinión. Entre paréntesis, Cicerón, Tusculanas, libro 4:7. No son las cosas mismas lo que desazonan a los hombres, sino la opinión sobre ellas. Entre paréntesis, Epícteto, Manual capítulo 5. Y que podría haberse suprimida gracias a una mejor comprensión. Por eso dijo Crisipo, que uno debe vivir teniendo un conocimiento apropiado de la marcha de las cosas en el mundo. Entre paréntesis, Estobeo, libro 2, capítulo 7, página 134. Pues con frecuencia un hombre pierde la serenidad al verse golpeado por el infortunio, o se enoja, o se desalienta, demostrando con ello que encuentra las cosas muy distintas a como las esperaba y que por consiguiente se hallaba sumido en el error. No conocía el mundo ni la vida, no sabía cómo la naturaleza inerte por azar y la naturaleza animada por fines antagónicos e incluso por maldad desbaratan a cada paso la voluntad del individuo. Así pues, o bien no ha utilizado su voluntad para adquirir un saber universal sobre esta estructuración de la vida, o bien le falta discernimiento cuando no reconoce en singular lo que sabe en general y por eso se sorprende y pierde su serenidad. Cito, esta es la causa de todo mal para los hombres, que no saben aplicar los conceptos universales a los casos concretos. Entre paréntesis, Epícteto, Disertaciones 3:26. De igual modo, toda alegría intensa es un error, un delirio, porque ningún deseo alcanzado puede satisfacernos duraderamente, y porque asimismo cualquier posesión y toda dicha solo son prestadas por el azar por un tiempo indeterminado, pudiendo por ello sernos arrebatadas de nuevo a la hora siguiente. Sin embargo, el dolor radica en la desaparición de tal delirio. Ambos surgen de un conocimiento erróneo y por eso tanto el júbilo como el dolor están siempre ausentes en el sabio y ningún acontecimiento altera su ataraxia, imperturbabilidad. Con arreglo a este espíritu y fin de la Estoa, Epicteto empieza con algo a lo que retorna continuamente como núcleo de su sabiduría, que se debe meditar y diferenciar sobre lo que depende de nosotros y lo que no, para no contar con esto último. Con ello uno se mantendrá auténticamente libre de cualquier dolor, sufrimiento y angustia. Mas lo único que depende de nosotros es la voluntad, y aquí se da un paulatino tránsito hacia la doctrina de la virtud, al observarse que, tal como el mundo externo que no depende de nosotros determina la dicha y la desdicha, el contento o descontento con nosotros mismos nace de la voluntad interna. Pero luego se cuestionó si las denominaciones de bonum y malum, bueno y malo, debían atribuirse al primer binomio o al segundo. Esto era propiamente algo arbitrario y discrecional que no afectaba en nada al asunto. Sin embargo, los estoicos no dejaban de discutir sobre ello con los peripatéticos y los epicúreos, entreteniéndose con la improcedente comparación entre dos magnitudes plenamente inconmensurables y los paradójicos enunciados antagónicos que resultaban de ello y se arrojaban mutuamente. Cicerón, en sus paradojas, suministra un interesante compendio de las del bando estoico. Zenón, el fundador, parece haber tomado originariamente una senda completamente distinta. El punto de partida para él era este: para conseguir el bien supremo, esto es, la felicidad a través del sosiego del ánimo, debe vivirse de acuerdo consigo mismo. Vivir armoniosamente es vivir con arreglo a un principio propio y en concordancia consigo mismo. Entre paréntesis, Estobeo, Eclogae, libro 2, capítulo 7, página 132. La virtud consiste en la concordancia de la forma de pensar consigo misma durante toda la vida. Entre paréntesis, Ibid, página 104. Pero esto solo era posible si uno determinaba racionalmente según conceptos y no según impresiones o humores cambiantes.
Mas como son las máximas de nuestro obrar y no el éxito o las circunstancias externas están bajo nuestro poder, para poder ser consecuentes en todo momento, uno ha de atenerse a esas máximas y no convertir en fines al éxito o las circunstancias, con lo cual se introducía otra vez la teoría de la virtud. Pero ya a los sucesores inmediatos de Zenón les pareció demasiado formal y sin contenido su principio moral, vivir congruentemente. Por eso le confirieron contenido material con la siguiente adición: vivir en conformidad con la naturaleza. Adición que, como relata Estobeo, entre paréntesis Ibidem, fue hecha en primer lugar por Cleantes, cuestión que dio mucho de sí por la vasta esfera del concepto y la indefinición de la expresión. Pues Cleantes aludía a la naturaleza global en general, mientras que Crisipo pensaba en la peculiar naturaleza humana. Entre paréntesis, Diógenes Laertio 7:89. A renglón seguido, lo único adecuado a esta última naturaleza debía ser la virtud, tal como la satisfacción de los impulsos animales se adecua a la naturaleza de los animales, con lo cual se volvía de nuevo a la teoría de la virtud y a todo trance la ética debía verse sustentada por la física. Pues los estoicos tendían siempre hacia la unidad del principio, razón por la cual tampoco Dios y el mundo eran para ellos dos cosas diferentes. Tomada en su conjunta, la ética estoica es, de hecho, un ensayo muy estimable y digno de atención por aplicar el gran privilegio del hombre, la razón, a un fin tan importante como saludable, cual es el de elevarse por encima de los sufrimientos y los dolores en que se halla inmersa la vida merced a esta receta. Cuán suavemente puede transcurrir la vida sin dejarse atormentar por un anhelo eternamente insatisfecho, ni tampoco por el temor o la esperanza depositados en cosas poco útiles. Entre paréntesis, Horacio Epistulae 1, 18-97. Y hacerle partícipe con ello en sumo grado de la dignidad que le corresponde como ser racional, en oposición al animal, dignidad de la que sin duda puede hablarse en este sentido y no en otro. Esta visión mía de la ética estoica comporta, y por eso su exposición resultaba pertinente aquí, lo que la razón es y puede conseguir. Pero ese fin es a tal punto alcanzable en cierto grado por medio del uso de la razón y gracias a una ética simplemente racional, como también muestra la experiencia que esos caracteres puramente racionales llamados comúnmente filósofos prácticos, entre paréntesis, muy atinadamente, porque al igual que el filósofo en sentido estricto, esto es, el teórico traslada la vida al concepto, los filósofos prácticos trasladan el concepto a la vida. Son, por cierto, los más dichosos. Pese a ello, dista mucho de alcanzarse cierta perfección en este sentido, y que la razón correctamente utilizada pueda despojarnos realmente de todo pesar y sufrimiento conduciéndonos a la felicidad. Más bien se da una cabal contradicción en ese querer vivir sin padecer que conlleva la expresión usual de vida bienaventurada. Esto lo comprenderá muy claramente quien siga hasta el final mi exposición. Esta contradicción se revela también ya en esa ética de la propia razón pura, cuando el estoico se ve obligado a intercalar en su receta para una vida bienaventurada, entre paréntesis, pues a eso es a lo que se reduce siempre su ética, una recomendación al suicidio, entre paréntesis, tal como entre los lujosos adornos y enseres de los déspotas orientales nunca falta un suntuoso frasquito con veneno. Para el caso en que los sufrimientos del cuerpo, que no se dejen eliminar mediante sentencias y silogismos filosóficos, resulten predominantes e incurables, desvaneciéndose así su único fin, la felicidad, y no quedando nada para sustraerse al dolor salvo la muerte, que ha de asumirse con indiferencia como cualquier otro medicamento. Aquí se revela un marcado contraste entre la ética estoica y todas las éticas mencionadas anteriormente que hacen de la virtud el fin en sí e inmediato, aunque lleve anejas las más arduas penalidades y no quieren que uno ponga término a la vida para evadirse del dolor, si bien ninguna de ellas sabría expresar el auténtico motivo para reprobar el suicidio, aun cuando rebusquen toda clase de argumentos especiosos. En el cuarto libro se dará esa razón en el contexto de nuestro examen.
pero el manifiesto contraste recién mencionado ratifica la sustancial diferencia en lo tocante al principio fundamental entre la ética estoica, que propiamente solo es un peculiar eudemonismo, y las citadas doctrinas, aunque ambas coincidan a menudo en los resultados y tengan una aparente afinidad. Sin embargo, la citada contradicción interna que afecta a la ética estoica, incluso en su pensamiento primordial, también se deja ver por añadidura en el hecho de que su ideal, el sabio estoico, en su propia forma de presentarlo, nunca pudo cobrar vida o una veracidad poética íntima, sino que siempre se le presenta como un rígido maniquí hecho de madera con el cual no se puede emprender nada, habida cuenta de que él mismo no sabe hacia dónde encaminarse con su sabiduría, cuyo sosiego, contento y felicidad contradicen directamente la esencia de la humanidad y nos impiden hacernos una representación intuitiva de todo ello. Cuán enteramente distintos aparecen, colocados a su lado, esos abnegados penitentes que renuncian voluntariamente al mundo y que la sabiduría ha sabido producir de hecho, o ese redentor del cristianismo, esa eximia figura, repleta de honda vida y de tan grande veracidad poética como suprema trascendencia, que pese a todo se presenta ante nosotros con perfecta virtud, santidad y eminencia en el estado del supremo sufrimiento.